Muy buenos días, Edna. Bienvenida al canal de la Asamblea. Carla, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Cuéntanos, ¿vivimos una violencia política o una política violenta? Creo que las dos cosas, Carla. Y decías que podría yo dar algunas explicaciones de lo que está ocurriendo. Claro. Pues veo un deterioro enorme en las condiciones de violencia y de seguridad en el país. Creo que el proceso electoral y eventualmente los cambios de gobierno en los distintos órdenes de gobierno pues van a generar mucha vulnerabilidad. Claro. Y me preocupa ver cómo el crimen escala y la violencia escala, y la respuesta del Estado se queda bastante corta. Claro. Y creo que este es el origen del problema. Claro. Perdón, sí, Carla. Sí, ¿qué está pasando ahora que tocas el tema? ¿Qué pasa con las instituciones encargadas de vigilar y resguardar este proceso? Mira, por el proceso electoral, pues tenemos a las instituciones electorales pues bajo muchísima presión. Va a ser un proceso muy complicado, pero pues ellas no tienen mucha responsabilidad en cuanto al tema de la violencia política. Yo creo que la violencia política, el asesinato de alcaldes y de candidatos a distintos puestos en el ámbito municipal, pues ha tenido los focos rojos de alerta, y la autoridad electoral pues debe estar muy pendiente pues de lo que suceda en estos lugares que ya son focos rojos. Claro. Pero creo que la persecución, investigación del delito le corresponden a las instancias justamente de justicia. Las procuradurías, en este caso los estados, la federal, porque la federal está definitivamente implicada o involucrada, o debería de estarlo, porque estamos hablando presumiblemente de delitos de crimen organizado. Y estamos viendo una respuesta pues bastante tibia, o más bien una no respuesta a la violencia política, y esto es una señal gravísima de un Estado debilitado, de instituciones del Estado que no pueden con el reto, y esta debilidad genera más violencia, porque se genera el mensaje y el ambiente pues de impunidad y de no consecuencia a los actos violentos. Entonces, suponemos que la muerte de alcaldes está relacionada con grupos criminales que quieren el control de la plaza, que quieren el control de las instituciones de la localidad. Y también creo que es una manera de controlar o poner gente pues afín, y que se pueda hacer con total impunidad me parece gravísimo. Y justamente esa debilidad está generando pues que esta espiral de violencia se acelere, claro, en lugar de detenerse, Carla. Claro. Entonces, estoy preocupada porque creo que viene tiempos muy difíciles. El crimen está escalando en todas sus dimensiones, desde los asesinatos de candidatos o políticos locales, pero igual el huachicol, pero igual el robo, pero igual los homicidios, y los meses que siguen van a ser complicados. Claro. Sí, Carla. Sí, te iba a preguntar, estamos rebasados por esta violencia. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Pedir ayuda a organismos internacionales? Mira, Carla, hay una discusión importante. De hecho, hace algunos días, un estudio financiado por Open Society Foundations concluía que pues, definitivamente sí necesitamos algún mecanismo de ayuda internacional que pues eleve la respuesta, eventualmente la respuesta del Estado mexicano a estos crímenes. Hablaba de una especie de CICIG, esta Comisión contra la Impunidad de Guatemala, o algún tipo de mecanismo internacional que sí nos venga a auxiliar. Esto es materia de muchísimo debate en el país, porque pues estos mecanismos han funcionado en países más pequeños, donde ha sido muy evidente que el Estado es incapaz, en estados muy críticos de violencia. Yo creo que nosotros estamos en un estado muy crítico de violencia. Creo que nuestras instituciones se han mostrado incapaces para lidiar con el reto, y habría que ver qué tipo de mecanismos podríamos instaurar para elevar la capacidad del Estado mexicano frente a esta realidad de violencia. A mí me sorprende de que no haya
respuestas contundentes. Apenas hace unos días, creo que ayer o antier, el secretario de Gobernación condenó los asesinatos políticos. Apenas llega una condena, pero ¿dónde está una respuesta contundente? Investigaciones, esclarecimiento de hechos, consecuencias. Entonces, pues yo creo que es uno de los temas que tendríamos que debatir muy seriamente. ¿Qué mecanismos necesitamos para elevar la capacidad del Estado mexicano y de sus distintas expresiones en los distintos órdenes de gobierno para poder acotar el alcance del crimen y el daño que está haciéndole al país? Entonces, vamos a ver, este proceso electoral tiene que transcurrir, tiene que tener un desenlace, y el desenlace será la conformación de un nuevo gobierno. Espero que el nuevo gobierno esté a la altura del reto y esté entendiendo que este es el mayor desafío que enfrentamos los mexicanos. Edna Jaime, muy buenos días. La saluda Alejandro Alfaro. Muy buenos días, Alejandro. ¿Podríamos decir de manera categórica que entonces estamos viviendo una narcopolítica? Es decir, el candidato no me funciona, le quito la vida y viene el que necesito en el poder para poder seguir teniendo control. En algunos lugares así es. O sea, no es un fenómeno generalizado, no podemos hablar de un narcoestado, no podemos hablar de un estado fallido. Creo que podemos hablar de un estado muy débil. En algunos lugares del país, acotados, sí tenemos un estado fallido. Tenemos a grupos criminales controlando el territorio, controlando las instituciones y generando ellos mismos los bienes públicos, si es que podemos decirlo de esta manera, fungiendo como autoridad, y tenemos que recuperar esos espacios. Y lo que hemos visto es que pues la violencia ya no está concentrada en estos lugares históricamente controlados por el crimen, por tratarse de lugares, puntos clave, nodales para el trasiego de drogas. La violencia se extiende y el control de grupos criminales sobre ciertos territorios también se extiende. Entonces, si no fortalecemos las capacidades del Estado, la respuesta del Estado a este fenómeno, entonces esto se va a seguir expandiendo. Y si hoy enfrentamos una situación grave, no quiero imaginar otros 6 años con una respuesta fallida y una respuesta débil del Estado mexicano al dilema y al reto. Entonces, más bien al reto. Por eso por eso creo que es sumamente importante que quienes aspiran a gobernar este país entiendan que estamos hablando de un desafío mayúsculo y que tiene que ver con un Estado desarticulado, con órdenes de gobierno que no se coordinan, con instituciones gubernamentales que no se entienden y no se coordinan, con respuestas fragmentadas que por tanto restan efectividad, y con instancias locales de gobierno, las municipales, muy débiles, cuando deberían ser las más importantes para atender el fenómeno desde lo local. Entonces, es un reto grande que requiere de mucha inteligencia y requiere de resolver estos problemas de coordinación, de fragmentación que adolece el Estado mexicano y que agravan la crisis. Y un Estado que, como comentaba, pues apenas está empezando a alzar la voz, y que esto me lleva a cuestionarle y preguntarle, ¿estaríamos en tiempo de blindar este proceso electoral de la delincuencia? Pues ya no lo hicimos. Yo creo que ya es muy tarde. Y no, las declaraciones del secretario de Gobernación no vinieron acompañadas de una estrategia o o sea, ¿qué medidas va a tomar el gobierno federal desde la Secretaría de Gobernación para proteger la vida de los funcionarios municipales que corren un enorme riesgo? Los periodistas y los funcionarios municipales, los alcaldes, tienen una probabilidad más alta de morir que el ciudadano común. ¿Qué va a hacer al respecto? No escuché ningún planteamiento. Entonces yo creo que ya vamos tarde, y yo creo que vamos tarde no solo en el proceso electoral, sino en la respuesta articulada que se le debe dar a este problema. En esta administración creo que no se hizo nada contundente. Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea, y si nos lo permites te estaremos buscando más adelante. Yo siempre estaré encantada de participar con ustedes, Carla y Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buen día.